tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con los trabajos del Foro Permanente de Ciencias, Ingeniería y Tecnología, que se lleva a cabo en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Esta tarde tengo el gusto de ser la moderadora del tema y nos acompaña, en primer lugar, el doctor Iván Juan Carlos Pérez Holguín, que es, además de investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es coordinador de la Maestría en Tecnología de esta universidad. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor Luis Gerardo Bernadac, que también es, además del Sistema Nacional de Investigadores, es coordinador de la Maestría en Estudios de Gestión Ambiental. Muchas gracias, doctor. Gracias. Por supuesto, tenemos la presencia del doctor Carlos Alberto Martínez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Muchas gracias. Nos acompaña el doctor Joan Manuel Rincón Zuluaga, egresado de la Maestría en Ingeniería Eléctrica y egresado también del doctorado en Tecnología de aquí mismo de la universidad. Ahora está realizando su estancia postdoctoral aquí con nosotros. Bienvenido y muchas gracias. Y también nos acompaña el maestro Carlos Apiel Álvarez, actualmente estudiante del doctorado en Tecnología. Como pueden ver, tenemos una variedad de personas que nos pueden compartir su experiencia y su conocimiento respecto del tema, la importancia de la investigación científica y el impacto del posgrado. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Y para iniciar, voy a hacer una pregunta y ya ustedes deciden si quieren responder esta pregunta o alguno de ustedes. ¿Cuál es la importancia de la investigación científica? ¿Quién quiere responder? Doctor Carlos. Antes que nada, pues muchas gracias, doctora, por la invitación. Me siento contento de estar aquí con ustedes. Y esa es una pregunta que más que pregunta, pues es, ni se debería hacer pregunta, ¿no? La investigación científica es muy importante en el motor de desarrollo de un país. A través de la investigación científica se va a dar la soberanía de un país, se va a dar pues todo el desarrollo económico, obviamente, y eso lo comprueba porque los países que más invierten en investigación científica son los más desarrollados, son los que menos dependen de la tecnología de otros países. Entonces, pues, sumamente importante. Sí, es cierto. O sea, y eso se nota en cuanto hablamos de inversión. Ahora, en el último índice global de innovación, se reportó que Corea está invirtiendo el 6% de su Producto Interno Bruto, lo que significa mucho dinero, y pues sabemos cómo está creciendo Corea. Pero tienes razón. ¿Alguien más que quiera opinar al respecto? Carlos. Pues la investigación científica a grandes rasgos es la generación de conocimiento, sin lugar a dudas, en el campo en el que se aplica. Y la medida en que las personas, los países, las sociedades se involucren en ello, pues la medida en que su bienestar, su mejora social, la calidad de vida va mejor. Y lo podemos ver como usted lo mencionaba, ¿verdad? Los países que tienen un alto nivel de inversión en investigación científica, sus sociedades, su tecnología, su desarrollo, está muy por delante de aquellos que no tienen un plan estructurado para hacerlo. Entonces, la mejora en la calidad de vida, el desarrollo, la tecnología van de la mano con el nivel de investigación científica que tiene cada país. Totalmente de acuerdo. Sí, yo de acuerdo, ¿no? Con lo que están mencionando aquí compañeros. Creo yo que pues es un mecanismo, ¿no? Que todo país, toda civilización debe de contemplar, debe de tener, para bien, como dijo el doctor, transformar, ¿no? Lo que observamos en conocimiento, ¿sí? Sin investigación de todos los niveles, de todos los campos, pues es imposible poder llevar a cabo a lo que decía el doctor, que es el motor de la economía, de lograr, ¿no? Tener esa economía o alcanzar la economía, la estabilidad de la sociedad, ¿no? Y es muy importante porque eso hace que los países, pues,
no sean dependientes pues ahora sí que de tecnologías de otros países que hacen. Sobre todo los países en vías de desarrollo, ¿no? Como es este caso de nosotros, de México, que no dependamos tanto de tecnologías externas y logremos, pues, de alguna manera generar nuestros propios recursos sin tener que depender de alguien más, ¿no? Entonces, de ahí radica la importancia. Es decir, limita la dependencia, impulsa el liderazgo, que al final de cuentas es lo que estamos viendo con nuestro país vecino, China, Corea. Sí. ¿Alguien más? Sí, yo pienso que, aunque estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pienso que la situación de la importancia de la investigación ahorita radica en que, por un lado, cumple una función social interesante, y es que gente que está investigando es menos gente que está haciendo ocio y daño en las calles. Eso es bastante importante, más aún en estos tiempos donde el ocio y otras cosas pues tienden a posicionarse como medios para una subsistencia. Ahora bien, de los que estamos dentro del tema, pues también hay un doble sinsabor ahí, porque luego la gente que se dedica a la investigación no tiene la preponderancia que debiese tener para que, por ejemplo, su estabilidad económica sea suficientemente buena y que le permita dedicarse a lo que tiene que hacer. Ese es un tema importante. Y luego el otro tema importante, que no solo es la investigación, hay que hacer investigación y aplicación, y ahí estamos fallando un poco. Entonces, si bien generamos conocimiento, y que es muy bueno, las dependencias tecnológicas siguen por hoy, ¿cierto? Entonces, creo que, aunque concuerdo con todo lo que has dicho acá, falta que a ese papel del investigador, y que además se debe articular a otros escenarios sociales, debe tener más preponderancia para que realmente la investigación científica no solo cumpla esa misión de sacar a la gente de estar haciendo ocio, sino además de que impacte en la soberanía real de un país. Entonces, es un sinsabor, pero por supuesto que es mejor estar aquí que estar en otro lado, eso es claro. Sí, pero bueno, eso al final de cuentas entra dentro de lo que han comentado en relación con, o sea, la soberanía en el tema de investigación científica está asociada al nivel de inversión o a la importancia que se le da, que le dan los gobiernos de esos países líderes en ciencia y tecnología, cuántos recursos le invierten, ¿o no, doctor? ¿Qué opina? Sí, es muy relevante lo que comenta y los datos que nos acaba de proporcionar. México invierte en investigación y desarrollo entre 0.3% del Producto Interno Bruto, y en los mejores tiempos cercanos a 0.5%. Estados Unidos tiene una inversión de 3.54% alrededor en su Producto Interno Bruto. Sin embargo, hay una gran disparidad en los beneficios que se tienen en los dos países. México prácticamente no tiene un retorno de la inversión en cuanto a investigación y desarrollo, comparado con Estados Unidos, que en los últimos 50 años cerca del 75% de su economía ha dependido completamente de la generación tecnológica. Ellos dicen que por cada dólar que le invierten reciben 2.56 dólares de retorno de inversión, que es bastante bueno. Sin embargo, con respecto a la pregunta inicial sobre la importancia de la investigación, yo considero que junto con la transferencia de esta investigación es un potencializador de la transición de una economía basada en la producción de bienes y servicios, que actualmente es muy focalizada aquí en México, a una economía de transición de generación del conocimiento, que es en lo que se enfocan los países desarrollados. Sí, entonces la diferencia de nosotros con ellos, y digo nosotros porque al final lo acabas de señalar muy bien,
el porcentaje del PIB que nosotros invertimos es muy bajo. Incluso, no sé si lo sabían, en el 2022 el porcentaje del PIB invertido fue de solo 0.27% del PIB. Y todavía si a eso hacemos la comparación del PIB de México con el PIB de Estados Unidos, todavía la cantidad invertida es por mucho menor, ¿sí? Entonces, al hacer nosotros esa comparación, pues al final de cuentas nos quedamos pues del lado en que no podemos hacer más que producir bienes y servicios, ¿sí? Y ahí está la segunda pregunta que planteé, que es cómo beneficia a los países, particularmente los países en desarrollo, como México, el impulso a la investigación. Si en la realidad, lo que acaba de mencionar el doctor Joan, en la realidad no se ve lo que estamos haciendo. Y digo lo que estamos, todos estamos inmersos en esta labor. Si me permiten, por favor. Bueno, y siguiendo con estadísticas, ¿no? Porque me encantan las estadísticas. En México, el 68% de los recursos que se invierten en investigación van a instituciones públicas. 32% van a instituciones privadas. Eso es un problema porque no se ve el fruto de la investigación, porque mucha de esa investigación que se realiza en instituciones públicas se queda en el área académica, se queda en la producción de artículos y la transferencia que tienen. Por supuesto, en la formación de recursos humanos es importante, pero no permea directamente en los sectores productivos. Ahora bien, si nosotros comparamos con la generación de riqueza, no implica que ese 32% no genere riqueza, genera bastante. Sin embargo, la producción que se hace de conocimiento tecnológico en el sector privado no es tan, ¿cómo decirlo?, tan socializada como en el sector público. La razón principal radica que en el sector público se potencializa la generación del recurso humano mediante los escalafones que se dan, y uno de ellos es el Sistema Nacional de Investigadores. Pero en el sector privado no se puede socializar eso porque va en detrimento de la posible comercialización de ese conocimiento. Entonces, ese es un punto importante por el que las empresas, los resultados de su investigación, lo mantienen en secrecía y establecen las protecciones de secreto industrial principalmente, porque establecer una patente, establecer un modelo de utilidad, significaría que en un periodo determinado de tiempo se tendría que ventilar, se tendría que liberar ese conocimiento y va en contra de las políticas que ellos y de los fines que ellos necesitan y requieren. Y entonces ese 32% no tiene un beneficio directo para el país, o sí a través de la generación de empleos y de la producción de convertir en productos esos descubrimientos o esas generaciones. Sí, correcto. La generación de empleos. Mientras más se va tecnificando las empresas, por lo que es la transición y la transferencia de conocimiento, se generan más fuentes de trabajo. Un caso fundamental es la robótica, la inteligencia artificial. Hace 10 años, 20 años, prácticamente era, digamos que era muy modesto su crecimiento, pero actualmente se ha dado ese crecimiento y se ha generado nuevas carreras y se han generado nuevas fuentes de trabajo. Ok. Bueno, regreso con usted, pero le voy a preguntar al doctor Carlos, y en el tema de materiales, ¿cómo estamos en ese sentido? Bueno. O sea, porque incluso en la mañana salió una nota acerca de una relación interesante Estados Unidos-México acerca del uso y extracción de materiales, de minerales.
Sí, bueno, y en lo de los, le llamaban los minerales críticos, ¿no? Sí. Los minerales críticos. Pues ahí más bien es cosas de política de no romper la cadena de valor, ¿no? La producción de los, hablaban de elementos críticos como el litio, grafito, que no es propio un elemento, pero más bien ahí son políticas, ¿no? No tanto en la investigación científica del área de materiales. Son políticas que ya he estado, sobre todo yo lo vi más bien que es algo de Estados Unidos, que ahora que está acaparando minerales a nivel mundial. Bueno, no vamos a dejar México fuera, pero o suelto, ¿no? Claro. Entonces, más bien lo veo como una política de Estados Unidos para mantener ellos su suministro, no romper su cadena, ¿no? De suministro, para el desarrollo de, no sé, electrónica, aeroespacial, y todos los desarrollos que están haciendo allá. Muy bien, Carlos. Sí, concuerdo completamente con lo que se ha comentado y me gustaría aportar un poco. El caso de nuestra ciudad viene siendo un caso específico de lo que se comenta, ¿no? La ciudad es un nodo importante en la industria, sin embargo, a lo largo de las generaciones no hemos trascendido de la manufactura. Hace décadas había algunas crisis donde las compañías se estaban retirando a China, el día de hoy las compañías se están retirando a otros lugares, y es porque localmente no hemos logrado hacer esa transición a nosotros desarrollar nuestra tecnología, sino seguimos siendo manufactura y eso nos perjudica. Y ahí las problemáticas pues son muchas, ¿no? Lamentablemente ahorita la investigación científica se basa en las voluntades de a lo mejor diferentes actores como el gobierno o la industria que de manera muy contada pues ven su beneficio personal. Y entonces las personas y la academia no pueden tener el empuje necesario para que los otros actores realmente vean la intención de. Pero tampoco no quiero ser negativo y decir que no hay nada que hacer, ¿no? Yo creo que una gran oportunidad que se tiene para que la investigación científica trascienda y vaya más allá de sencillamente, pues, algunos documentos o libros que están en algunos estantes, es, pues, ver un enfoque puntual de cuáles son las necesidades. Y entonces, sí, la academia, a las nuevas personas que están ingresando a estos posgrados, pues ahora sí que abrir una gama de oportunidades que tengan un desarrollo importante. Es importante que las personas investiguen, desarrollen y se enfoquen en cosas que tal vez tengan inclinación o predilección o gustos, pero también es importante que la academia oriente sobre necesidades reales que tienen un futuro y que puedan culminar en una patente, en un producto, y no en, a lo mejor nada más en un artículo o en una tesis en un estante. Entonces, si no tenemos la legislación o si no tenemos la voluntad para poder hacer las cosas, lo que sí tenemos es, bueno, pues a las nuevas generaciones que van entrando a la docencia, a la academia, a la investigación, darles una buena orientación para que el tiempo que inviertan en su desarrollo en un doctorado, pues tenga retribuciones a futuro, concluyan algo positivo. Muy bien. Nada más para complementar, ¿no? Estamos hablando y mencionamos y dejamos creo que bastante claro la importancia de la investigación. Sí. Luego se toca el tema de qué tan importante es para México. Para Y creo yo que el principal problema que se tiene ahorita en México, porque los recursos los tenemos. Pues somos un país megadiverso, hay de dónde, ¿no? Es lo que estamos diciendo, la inversión, ¿verdad? Lo que dice, no hay dinero, no se invierte por cualquier motivo, ¿no? O sea, los intereses, ¿no? Políticos, de lo que sea. Pero en el momento en que el país, ¿no? El gobierno decida dar ese paso hacia adelante y subirle un poquito a esa inversión, creo que se va a notar una diferencia abismal de cómo estamos ahorita y lo que podemos lograr a corto plazo, mediano plazo. Yo la verdad, o sea, me pongo a pensar y digo, híjole, pues Estados Unidos está aquí al lado. Y desde que cruzan la frontera ya es otra cosa, ¿no? O sea, se nota una diferencia en todos los aspectos, social, económico, ambiental, etc. Entonces, ¿por qué ellos sí? Porque nosotros no.
tienen otras políticas más específicas, más duras, ¿no? O sea, que no permiten que haya desvíos, se pierda el dinero por otro lado. Entonces, ese es un problema que se tiene aquí en México, que si no se elimina, pues podremos hacer infinidad de investigación, pero no va a haber, o sea, no se va a notar ese impacto que realmente se necesita para México. Y lo veo porque pues, estoy en diferentes grupos donde hay investigadores, SMEs, y la verdad sí me sorprende de ver que carecen de oportunidades, o sea, no tienen las oportunidades, no hay donde puedan ellos insertarse, y ahí se pierde, ¿verdad? O sea, va perdiendo ese conocimiento que uno se esfuerza, ¿no? En darle al alumno y que el alumno, para que termine haciendo una cosa que no sea lo que estudia. Sí. Entonces, creo que se debe atacar primero ahí. A mí me gusta mucho, me agrada mucho lo que dice el compañero, porque incluso uno piensa, bueno, los esfuerzos políticos son complicados y eso desestima a veces mucho. Por ejemplo, aquí la respuesta del Estado con el tema del PEPSI, por ejemplo. 80 millones de pesos que no dan para nada y luego relajo ahí con cómo se dieron los recursos. Y ese es el talante que tenemos de las inversiones. Y a veces pensábamos con otros compañeros, así como en Sueños Guajiros, que decía, hombre, es que qué tal si a la gente en lugar de... Y eso puede ser muy antipopular lo que va a decir, pero es así. Estos estímulos en estos sistemas de investigación, pues que en lugar de favorecer la producción masiva escrita, como han dicho aquí, pues vamos a hacer algún artefacto. Decíamos, ¿por qué no hacer un multímetro? Todos los que estamos en las áreas de ingeniería normalmente usamos multímetros. Eso no tiene nada de raro. O sea, no hay que inventar nada, simplemente hacer un artefacto, hacerlo mejor y comercializarlo. Y que se diera un estipendio para que se desarrolle y luego se crea un buen negocio y entonces la gente empieza a crecer y eso sería el paraíso, ¿verdad? Pero tendríamos que tener un cambio político muy fuerte. Y eso pues tarda, eso es más accionario que... Lo que sí podríamos hacer, pensando en cómo resolver estos problemas, pues es que la universidad es la primera que tiene que hacer ese cambio de mentalidad, porque es la que medianamente puede operar con cierta libertad e impactar directamente aquí en lo local, ¿verdad? Y que a lo mejor eso se va permeando. Creo que eso es más rápido que esperar que la política cambie. Pero la misma universidad todavía está en un sesgo en que ahorita como se están dando de rápidas las cosas, y por ejemplo, es un problema, aquí hablando específicamente de la ciudad, es un problema específicamente cuando usted quiere traer negocios para acá. Administrativamente es un problema hasta para hacer una factura. Entonces, la gente y la industria y la relación tan rica que puede haber aquí se pierde porque estamos todavía como con ese velo aquí de no poder agarrar la sinergia que pasa aquí en la frontera, como decía, es que estamos en un lugar privilegiado. No puede ser que la universidad debe ser la primera que reconozca esa condición para que empiece a generar estos espacios y que no solamente la academia sea ese catalizador de buenos talentos, que yo creo que esa misión, si no se ha perdido, sigue muy vigente y eso lo aplaudo, pero que podríamos dar un paso más en ese sentido, ¿verdad? En ser los primeros que podamos proponer modelos virtuosos para que la gente aplique lo que sabe, que hay gente muy capaz, me he enterrado toda la gente conocida, tan talentosa, y que porque esos proyectos no confluyen o terminan en modelos de negocio interesantes para la ciudad y para el Estado. Y doctor Carlos, ¿podemos hacer modelos de negocio con lo que hacemos, con el conocimiento que generamos? Claro que sí. Siempre se puede hacer negocios con lo que se genera, pero mencionaba aquí el doctor algo muy interesante que decía yo diría que es la cultura, ¿no? Tanto de la universidad como de los empresarios. Y ahorita hablan también de la vinculación con la empresa. Entonces, sí hay empresarios que quieren desarrollar tecnología, pero todo quieren gratis, todo quieren que se vaya el gobierno para desarrollar tecnología, si no, no lo hacen. Entonces, y como decía también en la universidad, ¿no? O sea, hay que hacer un cambio de cultura y eso viene pues de políticas, ¿no? Políticas
institucionales, tanto en la universidad como en el gobierno. Y sí se puede, ¿no? Siempre hay... sí, lo que pasa es que son escasos esos empresarios que quieren invertir y hay que buscarlos. Se batallan en encontrarlos, pero se encuentran al final de cuentas. Entonces, a veces las culturas, hay que ayudar a los empresarios a ver por dónde llevar esos caminos de inversión para desarrollar esa tecnología y que eso les va a beneficiar a ellos, a su empresa. La empresa va a beneficiar obviamente en mejor tecnología, mejores empleos y mejor economía a su alrededor, ¿no? Entonces, pues sí se puede, ¿no? Siempre hay modelos de negocios que se pueden desarrollar para... Pues así lo hacen en muchas instituciones, MIT, Stanford, CLA. Sí, y bueno, me gustaría comentar ahorita que estaba mencionando sobre vinculación. Una vez platicando con un amigo que ahora es el jefe de departamento de materiales allá en UT Dallas, yo le decía, ¿y ustedes tienen problemas para vincularse con la industria? Porque ellos trabajan con TI Instruments y todo eso. No, ellos vienen solos, ellos llegan ahí. Algo que no nos pasa aquí en México, no. También cuando estuve por Alemania, también había un laboratorio de Bayer dentro de la universidad. Entonces, las mismas empresas ponen sus laboratorios dentro de la universidad para desarrollar su tecnología, ¿no? Incluso, sí, mi amigo me mencionaba que había gente de TI Instrument dentro de la universidad que nomás nos mandaban ahí para trabajar con los investigadores. Y cuando había alguna oportunidad, pues luego vamos a desarrollar a nosotros, ¿no? Es final. ¿Y por qué las limitaciones con nosotros, Carlos? Es que es algo que se tiene que cambiar, ¿no? Y creo que es la mentalidad. Yo en la industria en varias ocasiones he tratado de jalar esa asesoría docente de la universidad en particular a la industria donde yo he trabajado. Pero esa vinculación es muy complicada. Entonces, creo que es un sistema burocrático complejo que al momento de que la industria ve todo el esfuerzo que le va a tomar el poder a lo mejor hacer esa vinculación y entonces aterrizarlo en un producto, en una asesoría del costo-beneficio y no es positivo. Entonces, proveedores externos que ya tienen una manera más sencilla de hacer esos trámites obtienen esos beneficios. Pero eso es un cambio de mentalidad, ¿no? Y se ve en todo el sistema, ¿no? Creo que sí se puede lograr, pero sí necesita hacerse. En caso particular, en mi caso, por ejemplo, yo lo que me enfrenté cuando quise entrar al doctorado es de que algunos docentes me dijeron, bueno, lo que tú haces ya existe en Japón. Y yo le dije, sí, pero no en México. Exacto. Entonces, ¿por qué seguimos tratando a lo mejor de ver productos, procesos externos y decir, no, es que eso ya existe, ya no hay que dedicarle ayuda? Bueno, pero si lo hacemos aquí, ¿cuál es la diferencia? Posteriormente me dijeron, bueno, es que lo que tú quieres hacer como resultado es un producto. Y digo, sí, no quiero quedarme en artículos, quiero hacer un producto. Entonces, son cambios de mentalidad que no digo que no se pueden eliminar, pero en mi caso en particular, bueno, yo estoy financiando mi carrera, estoy financiando el equipo que yo estoy haciendo, yo vivo de otra actividad, pero me imagino a lo mejor a un joven que tiene que enfrentarse a que necesita la beca, que va a tener que estar todo el día en los laboratorios para poder hacer su experimentación, que a lo mejor perdió su trabajo. Entonces, ahí es donde se cega todo eso, ¿no? Entonces, sí necesitamos ahí un cambio también en la institución académica. Muy bien. Y conectando con lo que comenta Carlos, ¿cuál es el papel que juega el posgrado? Doctor Iván. Okay. Con respecto a la vinculación o con respecto a la transferencia del conocimiento, porque son dos aristas muy interesantes. No, o sea, desde la generación, la transferencia, la vinculación e incluso los propios programas de posgrado, o sea, el impacto que pueden tener o no, dependiendo incluso de su actualización, dependiendo incluso de cómo, de la
propia actualización de los docentes. ¿Cuál es el impacto del posgrado para la investigación científica y todo lo concerniente a ello? Sí, definitivamente la actualización que se le dan a los posgrados permiten mantener actualizados lo que son los programas académicos de los mismos y permiten también el atraer conocimiento que se está generando en otros países y adaptarlos a nuestras situaciones. Es decir, nos permite implementar el conocimiento, nos permite gestionar nuevos conocimientos y con ello atender problemáticas reales. Casos relevantes de estas problemáticas reales, creo que acabo de leer el día de ayer que unas científicas en México encontraron una cura de una enfermedad, no recuerdo exactamente cuál, pero fue muy relevante la noticia. Tendría que buscarla para poner un poquito más de atención. Nos permite resolver problemáticas, nos permite, por supuesto, apoyar y permear a otros niveles educativos como pregrados. Por ejemplo, el doctorado, permear a lo que son las maestrías y las maestrías permear a lo que es el posgrado, a lo que es el pregrado, y para que esos conocimientos del pregrado se actualicen también. De esta manera, estos conocimientos se transfieren y estos conocimientos se van hacia a lo que es el ámbito público y el ámbito privado. Ahora bien, un beneficio importante de esto lo voy a sacar de la contextualización académica, sino de la contextualización del ser, de la persona. Esta actualización de beneficios y de conocimientos hace que las personas estén mejor preparadas, hace que las personas sean aceptadas de forma más rápida en los ambientes laborales. Esta situación aquí en la universidad es que nuestros estudiantes son muy bien aceptados en lo que es la industria. Tenemos situaciones de éxitos de estudiantes que llegan a puestos gerenciales relativamente rápidos, y eso no se diera si nosotros no permeáramos el conocimiento que estamos adquiriendo y que estamos generando en ellos, porque todo lo que nosotros generamos, ellos lo transfieren a la industria. De alguna otra medida y de algún nivel distinto. Pero ahí podemos observar como una interacción o esta relación en dos vías, porque yo doy clases en la maestría en manufactura y lo que los estudiantes traen de la industria, particularmente en problemas y las soluciones que generan, también tienen un beneficio para nosotros, ¿no? O sea, así hay una relación muy bien establecida, particularmente en estos 2 o 3 programas, que son los que más conozco, que es la maestría en tecnología, que usted coordina, la maestría en manufactura, la maestría en industrial y tal vez la maestría en eléctrica. Hay como una relación muy sólida, pero el conocimiento está en 2 vías, ¿o no? Correcto. Nosotros, desde el punto de vista académico, a veces estamos en una zona de confort o encerrados en nuestra esfera, y nuestro vínculo hacia la industria son los alumnos. Entonces, cuando nosotros requerimos alguna información que podemos utilizar para hacer investigación aplicada, es a través de ellos cuando se da esa investigación o esa información o ese vínculo. Por supuesto que nosotros estamos en un ambiente donde dependemos de la generación de documentos, de la generación de investigaciones para poder ser nosotros citados, digamos, de alguna manera. Esto hace que nuestra búsqueda de retribución sea distinta a la búsqueda de retribución que esperan los estudiantes. Nosotros, como docentes, obtenemos de forma simbiótica, voy a decirlo de esa manera, productos que podemos publicar, y los estudiantes obtienen
un potencial beneficio económico, porque tarde o temprano esa transferencia de conocimiento va a redituar el mejor salario, el mejor ingreso. Y hemos visto casos de estudiantes que llegan con nosotros, que comenzaron en situación de técnicos, diciendo, me acaban de dar el puesto de ingeniero, o me van a mandar a otro país para hacer una estancia o trabajar ahí. Y es muy gratificante. Este es un caso muy particular de las áreas de industrial, manufactura. ¿Qué pasa en gestión ambiental? Es que son diferentes orientaciones, ¿no? Sí, claro. Profesionalizante y hay investigación. Pero yo creo que o sea, la importancia de los posgrados Bueno, voy a hacer, o sea, es profesionalizante el esquema, pero en realidad también se hace investigación. Claro, de acuerdo, sí. La importancia de los posgrados es que es ahí donde se hace la investigación. No digo que en pregrado no se haga, ¿verdad? Pero la investigación como tal, científica, se lleva a cabo a partir de los posgrados, ¿no? De la maestría y posteriormente en el doctorado. Es fundamental, ¿verdad? El posgrado. Yo creo que sin posgrados no hay avance tecnológico, científico, no hay crecimiento, no hay desarrollo en cualquier país, ¿no? Y si uno se pone a ver, pues donde no se le invierte precisamente a la ciencia y a la tecnología, tienden a ser los países que están en vías de desarrollo o desarrollados. Quien le invierte está un peldaño arriba de todos los demás. Nosotros aquí en México, pues sí existen los posgrados, o sea, tenemos esta figura, pero donde falla es precisamente en esta inversión, ¿no? En el caso de nosotros de ambiental, pues, híjole, es un área que nunca va a pasar de moda, que siempre va a estar, Ahora más que nunca. ahora más que nunca, ¿no? Exactamente. Que tiene mucha, o sea, que siempre va a haber la necesidad de estar innovando, porque aunque estemos hablando de industrial, de manufactura, de tecnología, etcétera, pues lo que queremos buscar y lo que se apunta al futuro es que esa tecnología, esa patente, pues sea amigable con el ambiente, ¿no? Porque Claro. pues, si no lo es, pues no hay ambiente, y si no hay ambiente, pues no hay civilización y no hay absolutamente nada. No sé. ¿Sí? Entonces, es importante que esa investigación del área que sea, de la orientación que sea, pues se vaya y se base en esta parte de la sustentabilidad, de que sean tecnologías sustentables, amigables con el medio ambiente, y pues acá nos toca pues, esa chamba, ¿no? O sea, en nuestra maestría y en estos doctorados que hay relacionados con las ciencias ambientales. Bien, ahora voy a tomar la opinión del doctor. Ustedes son coordinadores de programa, tienen una perspectiva muy particular, doctor. ¿Cuál es el impacto del posgrado en la investigación científica? Bueno, al principio hablaba de la investigación científica que era el motor para un desarrollo económico de un país. Aquí el posgrado pues es también la fuerza motriz a través de los estudiantes para desarrollar No, a la los ciencia. estudiantes, pero también a través de los investigadores, los estudiantes por sí solos. Sí, claro, pero hablando del posgrado, pues se enfoca más en los estudiantes y los estudiantes son pues la fuerza motriz para que los investigadores puedan desarrollar sus proyectos. Ellos son los que van a estar en el laboratorio la mayor parte del tiempo desarrollando esas ideas que como investigador nosotros le pasamos el tema. Sí, claro. Y ellos van a estar desarrollando todo eso. Los estudiantes son los que traen ideas frescas, los que cuestionan paradigmas establecidos, que a veces nos sacan de nuestra zona de confort, ¿no? Que sí. Quieren hacer algo diferente, pero es así, pero que nos ponen a pensar y a veces con esas ideas frescas que traen es también cuando se llegan a innovaciones disruptivas, ¿no? Cuando vemos a veces que ganó el premio Nobel, ¿no? Tal persona. Entonces se me viene a la mente los rusos que ganaron el grafeno, ¿no? Es el investigador y su estudiante. Y muchas veces pues, vienen de los mismos estudiantes, son los que traen esas ideas frescas. Además, en el posgrado se están preparando los futuros científicos, los futuros tecnólogos y los que nos van a reemplazar en las empresas también. Sí.
Eso es lo que esperamos. Entonces, y esta pregunta va dirigida directamente a Carlos. Carlos, ¿de qué forma los estudiantes de posgrado suman al desarrollo de la investigación? Bueno, pues creo que Y voy a puntualizar, Claro. más allá de los artículos científicos, sí. que al final de cuentas, pues nosotros como investigadores es un poco lo que hacemos por todo lo que tiene detrás, pero más allá de eso, ¿de qué manera los estudiantes de posgrado suman al desarrollo? Bueno, realmente los posgrados brindan la oportunidad de desarrollar investigadores. El propósito de los posgrados. Y entonces, cuando un alumno de un posgrado está cursando su doctorado, puede percibir la relevancia de lo que está haciendo. Y entonces empieza a ver la investigación como una forma de vivir y lo deja de ver como a lo mejor un pasatiempo o una actividad de desarrollo personal. Entonces, los posgrados son el reemplazo generacional de los nuevos investigadores, pero abren la posibilidad de una carrera diferente. Yo me voy mucho al relato de nuestra ciudad porque aquí pues la industria es el motor económico, ¿no? Pues yo en lo particular pues llevo 16 años en la industria. Ahorita que entré al doctorado, empiezo a ver la investigación a lo mejor como una forma de vivir y tener un sustento económico allí, ¿no? En lugar de la industria. Entonces, los posgrados permiten tener esa perspectiva. Muy bien, Joan. Pienso que es una cosa ahí simbiótica porque el posgrado le aporta y luego el estudiante también le aporta. Y yo creo que la característica más importante que los relaciona y que los beneficia mutuamente es la capacidad sistémica de pensamiento que ganan las personas a la hora de resolver problemas y las hace mejores personas incluso. Porque sí se nota la diferencia en cómo cuando un estudiante, aquí sobre todo en los pares que hay diferentes formaciones o diferentes sistemas, y que he podido observar un poco de todos los que existen acá, pues ve uno la diferencia tan fuerte que hay entre cómo aborda un problema una persona que viene de un posgrado y una persona que no, ¿verdad? Esa capacidad que tiene de resolver los problemas, de enfocarse y la resiliencia que tiene a la hora de resolverlos, porque es congeniar una cantidad de variables, no solamente puramente técnicas, sino incluso lo técnico termina siendo un porcentaje pequeño, sino todo el ambiente, lo exógeno es lo más complicado. Esa capacidad que ganamos en los posgrados y que los estudiantes que luego se vuelven científicos o profesores o lo que usted quiera, esa misma capacidad es la que puede propiciar un posible cambio a todo este problema que tenemos, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que es la virtud más importante que tienen los posgrados, que le dan esa capacidad de resiliencia y de resolver problemas a las personas. Y que a su vez estas, pues cuando estén en los puestos de decisión, tendrán un mejor enfoque de cómo resolver los problemas de su entorno. Y de cierta manera potencian la evolución, ¿no? La propia evolución y ese crecimiento del conocimiento, el desarrollo de las nuevas tecnologías, es donde se inicia al final. Y bien, ¿qué se necesita para incrementar el impacto del posgrado? Además del dinero, eso ya quedó claro. Necesitamos mucho dinero, lo sabemos muy bien todos los que están aquí, que son estudiantes de posgrado. ¿Qué se necesita para incrementar el impacto del posgrado en la investigación? Doctor Carlos. Bueno, ya lo mencionaron, el dinero, Sí, no. la vinculación. ¿Cómo podríamos? Yo recuerdo hace muchos años en una reunión usted decía, es que ¿por qué en Europa sí se puede y nosotros no podemos? Hablaba de, estábamos discutiendo, yo no más estaba escuchando, estábamos discutiendo el tema del recurso que se puede obtener a través de los desarrollos tecnológicos, su desarrollo y su comercialización, y que de acuerdo a la legislación universitaria ya cambió, doctor, afortunadamente. Yo creo que a partir de esa discusión que se tuvo hace algunos años, la legislación universitaria solo le daba a los autores el 30%, si no mal recuerdo. Ahora ya es 50 y 50, lo que es bastante bueno. Y recuerdo que en alguna ocasión usted decía, pero
porque aquí, en esa ocasión, alguien le dijo, no, es que aquí eso no se puede. Y usted decía, ¿por qué no? ¿Por qué si los franceses sí pueden? ¿Por qué si los alemanes sí pueden? Yo lo recuerdo muy bien y yo, pues sí es cierto. ¿Qué nos hace falta para potenciar esa vinculación? ¿Qué? O sea, además de que las empresas quieran. Yo el semestre pasado tuve una reunión con un empresario que dice, lo que necesiten, vengan, hagan investigación aquí y vamos juntos en esto. Yo la verdad iba como representante de investigación y posgrado, entonces pues, porque no sé mucho de aluminio, pero creo que nos hace falta buscarlo. ¿Qué se necesita, doctor? Por ejemplo, muy particularmente en el área de materiales. Bueno, pues es una respuesta o una pregunta difícil para Sí. porque, como decía, porque no sé por qué ellos sí pueden y nosotros no. Entonces, a lo mejor se me hacía fácil, pero después uno se da cuenta que, sobre todo políticas institucionales, políticas gubernamentales, cultura, lo que mencionaba hace rato, ¿no? Tanto empresarios como los mismos maestros. Se hace difícil la vinculación a veces. A veces nosotros mismos como investigadores obstaculizamos la vinculación con las empresas, no queremos vincularnos, o vienen y nos buscan y decimos, no, para un pequeño desarrollo y queremos cobrar como 1 millón, 2 millones de pesos. ¿Y por qué? Pues que yo creo que eso vale mi trabajo y no es cierto, ¿no? Entonces, nosotros mismos nos obstaculizamos. Y no sé, es muy difícil esa respuesta. Yo sí lo veía que en otros países sí se hacía. Yo he tenido bastantes proyectos de vinculación, pero me he tomado también con los mismos empresarios, ¿no? Que recuerdo mucho de un PEI que tuvimos con una empresa de ingeniería biomédica y yo le decía, en aquel tiempo la universidad tenía que darle 10% a la universidad y ellos se quedaban con ellos. Les bajamos casi 50 millones de pesos en 2 años. Lo que ellos hicieron, y tenían laboratorio y todo, yo les decía, vamos a ponerlo aquí en la universidad, un laboratorio, así como se hace en Europa, para que cuando terminen estos apoyos podamos continuar colaborando y todo eso. Y nos dijeron, no, nosotros le damos el 10%, nosotros hacemos todo. Y nunca nos quisieron abrir qué estaban haciendo en sus laboratorios. Entonces, nos dieron nuestro 10% a través de la universidad, bueno, a la universidad, y nos sacaron prácticamente del proyecto. O sea, nos dijeron, nosotros nos encargamos de todo, ustedes, ya la universidad tiene el 10% y ya. Por eso quitaron los PEIs. Sí, entonces uno quería hacer algo más, ¿no? De que un laboratorio, si es de ingeniería médica, pues ponerlo dentro de la universidad, y así como se hace en Europa, y que se vaya desarrollando conjunto. Entonces, a veces los mismos empresarios se cierran, otros quieren las cosas regaladas, entonces se complica, ¿no? Y sí, como decía al principio, momento antes, pues sí se da, ¿no? De repente la vinculación, pero se batalla, sí se consigue, pero se batalla, ¿no? Bastante. Entonces, sí, es una pregunta muy difícil. Muy difícil Muy bien, gracias. que si en tantos años no la hemos podido resolver. No, bueno, No tanto, ¿no? lo resolvimos de cierta manera porque sí lograron ver este tema de por qué se van a quedar, o sea, no tenemos un prototipo, por qué se va a quedar la universidad con 70%. Claro, o sea, entiendo de acuerdo a la ley Federal General del Trabajo de que si nosotros hacemos algo donde estamos trabajando, pues formalmente le corresponde a la institución. Pero bueno, ya eso sí se mejoró, la verdad es que ya se llegó al 50 y 50 y yo lo veo como un logro porque si se lograran comercializar nuestros productos, nos veríamos bastante bien beneficiados, doctor. Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos con la vinculación, y yo hablando directamente con los alumnos de posgrado, ahora de que se vinculen, ¿no? Vincularlos, de que se lleguen a insertar en puestos importantes, ¿no? En la industria, porque no todos los alumnos de posgrado vienen de la empresa, de donde trabajan. No se valora a quien estudia un posgrado aquí en México como se debería de valorar. ¿Qué voy con esto? Yo, empresa, prefiero contratar a un ingeniero recién egresado que a alguien que tiene una maestría o un doctorado. ¿Por qué? Porque él tiene más experiencia, por consiguiente le tengo que pagar más. Y pues ahí
hay cuestiones que hacen y desaniman a quienes en verdad quieren estudiar un posgrado con el fin de poder trascender en su campo laboral, ¿sí? Entonces eso es algo que seguimos padeciendo, donde no se valora, ¿verdad?, a alguien que tiene un posgrado aquí en México, como debería valorarse, como a lo mejor allá en Estados Unidos, como a lo mejor en Europa, sí se valora más, ¿no? Claro. Si tienes doctorado, pues te voy a pagar y lo que corresponde por tener toda la preparación que tienes, ¿verdad? Entonces aquí en México, pues tristemente todavía no, y en países desarrollados, en vías de desarrollo, perdón, creo que todavía esa no se valora, porque tristemente un país en vías de desarrollo es un país que lo único que va a producir y que necesita es mano de obra, ¿sí? Y somos países donde el resto del mundo, los países desarrollados, pues vienen aquí por la mano de obra. Y esa mano de obra no es cara, esa mano de obra es barata. Entonces, pues los que tenemos posgrado, pues nos cierran un poquito, ¿verdad? Sobre todo los que estamos más orientados a la parte de investigación, ¿sí? ¿Dónde va a trabajar un alumno que hace un doctorado en ciencias ambientales, en ciencias, lo que ustedes quieran? Pues o es en la academia, ¿sabe dónde? O en la academia. O en la academia, exactamente. Muy bien. Le voy a preguntar a John, en el caso de Colombia es igual. Sí, pues sí, no. Ahorita hay unas diferencias en este momento. Sí, siempre la escasez de recursos en los sistemas educativos es algo que tenemos en común. Y es mucho más que en México, porque, por ejemplo, yo vine aquí a estudiar una beca con una beca en México porque no la tenía en Colombia en ese momento. Entonces, ahí hay una diferencia. Aquí, hablando de México hacia abajo, a lo mejor México y Brasil son los que con todo lo que podamos decir invierten más, ¿verdad? Y se nota en la producción, ya que podamos discutir si está mal orientado el recurso, como, eso son otras cuestiones, pero ese es un primer punto. Pero también esa misma carencia hace que la gente tenga que, ahora sí que innovar, por llamarlo de alguna manera, para poder encontrar un lugar y un mercado. Y con todo este advenimiento de las nuevas tecnologías, pues ahorita está pegando muy fuerte allá los temas, por ejemplo, de inteligencia artificial y de servicios de tecnología orientados a tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, por ahí como que el gobierno ahí tiene una propuesta interesante. Tienen un Ministerio de Comunicaciones, de Telecomunicaciones, que lanza, por ejemplo, capacitaciones nacionales. Allá, a diferencia de acá, es central. Es una misma política a todo el mundo, no existen, pues estas administraciones diferenciadas por estado. Es más pequeño también territorialmente hablando, entonces es más fácil de administrar, eso es otra cosa. Pero lo interesante es que, por ejemplo, cuando se lanza una política nacional, dicen, a ver, queremos gente que sea muy buena en Machine Learning, y entonces vamos a lanzar capacitación, como es en línea, pues eso facilita mucho, que logren estas 5 certificaciones top. Y se las voy a pagar al que las estudie. El compromiso es que si no aprueban los exámenes de certificación, paga. Si los aprueba, está bien, yo les pago. Entonces, esa dinámica ha generado que muchas personas se empiecen a especializar rápidamente en ciertas áreas y se vean los resultados particularmente ahí. Entonces, digo que por eso decía que sí, no, siempre va a haber carencia ahí, pero esa misma carencia lleva a que el recurso que se tiene se debe enfocar muy, muy bien para poder tener un mejor resultado con lo poco que se tiene. Si, por ejemplo, eso mismo se traslapara aquí, presentaría múltiples problemas por todos los temas políticos que habla y de administración, ¿cierto? Vean cómo es de difícil y a veces esta sensación que se tiene que, pues lo he escuchado de los mexicanos, ¿no? Que el dinero se produce en el norte y se va para el sur y esa es la dinámica que siempre se habla, incluso aquí localmente en Chihuahua, que el dinero se produce en Juárez y se va para Chihuahua. Y, y algo llevan de razón en el sentido que es muy difícil orquestar una política nacional de ese estilo.
Ahorita están intentando hacer, vi que el gobierno federal intentó hacer una apuesta similar en el que lanzó 5 certificaciones, ya empezó el programa, Reconocer. que vinculadas al conocer, pero estaban en áreas de ciberseguridad, inteligencia artificial, ciencia de datos. Y yo entré a ver el detalle, ¿no? Pues es muy pobre el programa, o sea, no tiene el impacto que uno esperaría de una orquestación nacional, ¿verdad? Y es precisamente por lo difícil de las políticas y concordar y ponernos de acuerdo con todo el mundo. Entonces, nos parecemos en la eficiencia, pero en la eficiencia de recursos, pero esas particularidades ya obliga a que la gente, bueno, que el poco recurso se puntualice y a lo mejor se aproveche lo poco que se tiene. Ok, muy bien, o sea, la vinculación está limitada, las políticas públicas están limitadas. Y por eso pregunto nuevamente, ¿qué se necesita para incrementar el impacto del posgrado en la investigación científica, a pesar de las limitaciones? Iván. Es un cambio de paradigma. Ok. Definitivamente tenemos que hacer un cambio de paradigma de la forma en cómo los investigadores son evaluados, de la forma en cómo los estudiantes ven la investigación y también mencionando las pocas oportunidades laborales, de la forma en cómo los departamentos de recursos humanos de las industrias filtran a los estudiantes o a los investigadores con grados altos de estudios porque los consideran sobrecalificados para cerca del 80% de las posiciones laborales. En el caso de los investigadores, ¿por qué menciono un cambio de paradigma? Bueno, cuando estábamos hablando y se mencionaba de la comercialización, me vino a la mente el caso de Robert Gates en la universidad que prácticamente utilizaba una bebida que él utilizó en los Gators, es una universidad en Florida. Actualmente es muy famosa la bebida porque es Gatorade, por supuesto, pero él estuvo insistiendo y trabajando en hacer esa investigación porque sabía que desde ese resultado de investigación se iba a incrementar la percepción económica que él tenía. Y se iba a incrementar en una forma sustancial, tanto para trabajar en laboratorios, para equipamiento y para mejorar su calidad de vida, sus ingresos principalmente. Tuvo éxito y ahorita prácticamente él puede hacer cualquier tipo de investigación y recursos va a haber. En el caso de México, con el paradigma actual que tenemos, para poder obtener esos recursos que se mencionaban para una investigación, tenemos que llenar tramitología a más no poder. Y es más, nosotros somos evaluados cada determinado tiempo. Antes eran cada 3 años, afortunadamente hoy cambió a cada 5 años y ya podemos pensar en una perspectiva mediano y largo plazo, porque cada 3 años, como existía anteriormente, nos obligaba a nosotros los investigadores a ser productores de papelería, de documentos. ¿Por qué? Porque se nos evaluaba cantidad y, por supuesto, con listas de calidad. Preferíamos nosotros a llenar esa solicitud de información porque eso nos garantizaba un estímulo económico que era muy necesario y es muy necesario para nuestra vida particular. Ahora bien, ahora que es cada 5 años en teoría, nosotros no nos tendríamos que fijar a corto plazo en eso porque lo tenemos asegurado y podríamos dedicarle más tiempo a lo que es la comercialización, a tocar puertas, a insistir para que nuestros resultados de investigación generen financiamiento propio. Pues a eso me refiero con un cambio de paradigmas. Creo que la ampliación de esa evaluación que tenemos los investigadores es un buen paso en ese sentido. Claro que si nos basamos en lo que piensan otros investigadores, ellos tendrán unas opiniones contrarias a las que yo acabo de decir. Claro, por supuesto. Gracias, Iván. Y Carlos. Bueno, yo quiero continuar un poquito con lo que comentaban, ¿no? Sobre la vinculación.
Yo creo que lamentablemente a veces la universidad no logra comprender en qué estatus está la manufactura en la que se encuentra la ciudad. Necesariamente deben de entender que la industria local es reactiva. Entonces, ellos atienden necesidades que tienen que ser solucionadas rápidamente. Entonces, si la vinculación es muy compleja, aunque la universidad tenga los laboratorios, la capacidad de los investigadores para dar solución a esos problemas, un proveedor externo lo puede hacer más sencillo. Yo hablando de casos particulares, nosotros mandamos traer a algunos especialistas en inteligencia artificial de España, porque la vinculación con universidades en México fue muy compleja. Entonces, si la universidad no habla el mismo idioma que la industria, en entender esas necesidades, va a ser muy complicado que quiera abonar a ese crecimiento continuo entre los dos. Entonces, yo creo que lo que debería hacer la universidad es simplificar sus procesos de vinculación para dar respuesta casi inmediata a la industria y generar esa confianza, donde esa confianza va a hacer que las industrias vengan a tocar la puerta. Pero la industria realmente está abierta a invertir y el hecho es de que cuando lo encuentra aquí, lo busca en el lugar donde lo va a obtener. Entonces, eso es bien importante, quitarnos ese paradigma de que es complicado. No, es sencillo, pero realmente tenemos que hablar el mismo idioma que habla la industria, una solución rápida. Pero también entiendo la contraparte de los investigadores, donde se les exige muchos requisitos para continuar con sus incentivos y luego todavía se les pediría ir a atender asuntos de la industria con una baja retribución. Entonces, tiene que haber un incentivo también para que los investigadores quieran tener esa apertura y poder hacerlo rápido para la industria. Ese también es un tema un poco sensible, porque efectivamente a nosotros es decir, sí, vayan, vincúlense y bueno, eso lo van a reportar en la plataforma del Sistema Nacional de Investigadores y es todo el beneficio que efectivamente tenemos. Pero bueno, al final de cuentas, si lo vemos desde lo amplio, pues es lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Efectivamente, hoy en la mañana también en una nota decían, el problema en México, o sea, de la inversión, de esta vinculación, está relacionada con la tramitología. O sea, dicen que básicamente, o sea, incluso más allá de la corrupción, que la cantidad de trámites que se tienen que hacer para cualquier cosa, limita o inhibe la intención de hacer, ¿sí? Y pues ahorita lo estamos viendo, la vinculación universidad-industria que debería de ser fácil, aparentemente no lo es. Abro el micrófono, ¿alguien quiere preguntar algo? No, perdón, me pide corrido. me emocioné. Muy bien, solo algo que quieran agregar para cerrar hoy. Estamos sobre el tiempo. Bueno, a mí sí me gustaría agregar que esto es bastante interesante. Gracias por la invitación y que ojalá trasciendan al interior de la universidad, porque aquí hablamos muy bonito y tenemos todas las soluciones. Pero parte de estas construcciones colectivas pues tienen que empezar a impactar a la universidad, porque si no, pues nos vamos a quedar aquí hablando muy bueno y vamos a seguir lo mismo. La universidad cegada en que tiene que hacer esto, la gente, incluso con los temas de los investigadores, que yo digo, gente de investigación, pero están dando clases, o sea, pues son profesores investigadores, ¿no es cierto? Están dando clases, 40 horas en la semana. Entonces, ¿dónde va a ser la investigación? ¿Dónde se va a vincular? Ese tipo de cosas son incongruentes, ¿cierto? Y más la máxima casa de estudio, que tiene gente tan buena egresada, que debería empezar a escucharla. Entonces, sí, mi mensaje es, primero, muchas gracias, y segundo, que ojalá parte de estas discusiones se empiecen a trasladar a los mecanismos de la universidad, porque si no, pues no deja de ser una buena discusión, a lo mejor hasta con vinitos la próxima vez, pero no va a pasar de ahí. Muy bien, muchísimas gracias, Joan. Iván. Igual, me uno a los comentarios de Joan. Muchas gracias por invitarnos, doctora, a este foro. Fue muy gratificante para mí discutir estos temas y escuchar la opinión de todos los panelistas. Ojalá y hubieran participado más los asistentes.
es la primera vez que estoy desde esta perspectiva, pues me ha agradado bastante la experiencia y le pido por favor que continúe con estos foros. Claro que sí. Son muy Gracias. buenos y muy interesantes y enriquecedores. Claro que sí. Muchas gracias, Carlos. Pues yo le agradezco también, doctora, la invitación. El poder estar aquí con los doctores, con su trascendencia y su carrera es muy importante para mí. Yo apenas estoy en el doctorado. Y no quiero dejar tampoco un mensaje negativo, ¿no? Me gustaría que las personas que vean esto vean que sí hay cosas que sí se pueden hacer. Realmente, en lo que he estado en el doctorado, la vinculación que he tenido con algunos docentes es lo que me ha permitido ver una oportunidad. Entonces, aunque hay muchas oportunidades, la investigación no creo que sea una causa perdida en la investigación científica. Y creo que lo que los docentes aportan con sus experiencias y sus casos de éxito son muy relevantes para los doctorantes, las personas que están estudiando. Entonces, creo que lo que sí podemos hacer es, en el caso de ustedes como docentes, el seguir motivando a las nuevas generaciones a hacerlo. Eso tiene un impacto muy grande. Yo he tenido que tomar la decisión a lo mejor en 2 veces de decidir si continúo o no. Y creo que los docentes del doctorado son los que me han dado la pauta de decir, bueno, estos beneficios de continuar. Pues, a pesar de los obstáculos, es importante lo que ustedes hacen y creo que eso permea en las personas y permite que más personas continúen el doctorado. Pues es muy bueno. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, de igual manera, ¿no? Muchas gracias por la invitación a este espacio, que la verdad es muy importante. Que los de afuera vean y las opiniones de los que estamos acá adentro, ¿no? En la universidad. Yo por mi parte lo concuerdo con lo que dicen, ¿no? Creo que además de todo lo que hacemos como investigador, también como profesor de tiempo completo, que tenemos todas estas funciones, algo que no se nos debe de olvidar y que no debemos de dejar de hacer es lo que dijo el futuro doctor, ¿no? Motivarlos. Motivar a los alumnos desde pregrado. O sea, no tanto para que entren a una maestría, pero para que les agrade su carrera y su profesión. Y en mi caso, lo más gratificante es topármelos y que me saluden y ya estoy aquí, ya estoy acá, ya soy jefe de aquí, ya soy gerente de acá, o quiero hacer la maestría. Entonces, creo que eso, además de todo lo que ya hacemos, también tenemos que tener esa función, ¿no? de motivarlos y de encaminarlos, ¿no? por esta área. Bien, muchísimas gracias, doctor. ¿Algo para hacer? Igual agradecerle, doctora, por esta invitación. Gratificante, muy enriquecedor este panel. Y pues hay mucha tela de dónde cortar, entonces más bien nos vamos con muchos pensamientos a ver cómo incrementamos esta investigación científica, cómo incrementamos el impacto sobre todo, ¿no? Que es lo que quisiéramos ver. Bueno, y pues nada, muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por estar aquí y por compartirnos sus conocimientos, sus experiencias en torno a la investigación científica y su impacto. Y sobre todo, gracias por la premura con la que atendieron la invitación. Le doy las gracias al doctor Carlos Martínez, al doctor Luis Gerardo Bernadac, al doctor Iván Pérez, al doctor Joan Rincón y, por supuesto, a nuestro doctorante Carlos Álvarez. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos atendieron aquí de manera presencial y a través de Teams. Les agradezco su presencia en este semestre. El foro permanente será los jueves y será cada 2 jueves. Les agradezco su presencia y seguimos viéndonos. Hasta pronto.